Saludamos a toda la gente que está ya en sintonía a través de www.rcr750.com, www.rcr750.com. Gracias a la gente que nos ve también en YouTube, en nuestro canal de YouTube, nos buscas como RCR750 y muchísimas gracias por las suscripciones al canal. Es importante para nosotros. Hoy el señor Daniel se jubiló. Está complicado, no va a poder llegar, pero bueno, aquí estamos y aquí seguimos. Saludos a todos los que nos ven a esta hora, ya sea en vivo o en diferido. Y bueno, hay muchas cosas que comentar. Yo en alguna oportunidad les dije que Cuba, quizás sí, quizás Cuba dejaba de ser un referente inmediato para lo que estaba ocurriendo en Venezuela, que si bien nosotros habíamos atravesado como país una fase en la que probablemente se había cubanizado o castrizado de alguna manera, porque es como meterle demasiada presión al gentilicio, ¿no? Con los cubanos y decir que Venezuela se había convertido en Cuba, sino más bien que la habían convertido en la Cuba castrista. La emergencia de un nuevo modelo dentro de Venezuela estaba mirando más desde el punto de vista de las relaciones políticas y económicas hacia la Rusia de Putin. Y eso habría que explicarlo, ¿no? Y es lo que pretendo en los próximos minutos. Eso por un lado, y por el lado de la represión, por el lado de los montajes electorales y todo este tipo de cosas, evidentemente que Venezuela se estaba pareciendo más a Nicaragua que a Cuba. En Cuba recuerden ustedes que para empezar no hay partidos políticos. O sea, no es que no funciona la oposición, que está por supuesto que acorralada, sino que en Cuba, desde el punto de vista legal, solo existe un partido político, que es por supuesto el Partido Comunista Cubano. De resto, la oposición en Cuba se restringe a asociaciones, se restringe a organizaciones de carácter social, que no son propiamente partidos políticos, y son muchísimas, de hecho. La disgregación de las oposiciones en Cuba es bárbara. La desconfianza que hay entre los distintos factores de las llamadas oposiciones en Cuba es abismal. O sea, nadie cree en nadie en Cuba. Ese es el retrato de Cuba. Sin embargo, si ustedes se van a Nicaragua, se van a conseguir que desde el punto de vista de la oposición, por una parte tienes a un gran número de exilados, de gente que ha tenido que salir del territorio nicaragüense porque evidentemente Ortega no es ningún niño de pecho y su mujer tampoco. Y por otro lado te vas a conseguir que existe en Nicaragua partidos políticos que han sido penetrados judicialmente por Ortega, es decir, que han sido intervenidos, o partidos en los que incluso los candidatos, los dirigentes y tal, son comprados por la tiranía. Es decir, los famosos alacranes que tenemos en Venezuela no son ninguna novedad dentro del panorama latinoamericano. En Nicaragua existen alacranes nicaragüenses. De hecho, allá creo que le llaman los zancudos. Le llaman partidos zancudos y líderes zancudos, que son básicamente líderes que están comprados, sujetos a las agendas del sandinismo orteguista en Nicaragua. De manera que si usted, bueno, y entonces si tú observas además cómo es la convocatoria de elecciones en Nicaragua, ves cómo se producen las cosas, te vas a percatar de que es muy similar a lo que ha ocurrido en los últimos años en Venezuela, por lo menos, desde el año 17, 18, aunque sabemos que los antecedentes del fraude electoral en Venezuela son mucho más lejanos, ¿no? Pero el retrato manifiesto tiene más o menos la misma correspondencia que lo que se hace en Nicaragua desde hace, bueno, Nicaragua tiene muchísimo tiempo también, pero lo que se hace acá por lo menos desde que se convocó aquella elección regional en el 17, luego la presidencial con Maduro en el 18, bueno, cuando se convocaron en el 16 o 17 las elecciones de la constituyente, del chavismo, que Smartmatic dijo que había fraude. O sea, es muy similar. Ortega ha logrado copar todo un estado, pero ante el mundo él todavía trata de ventilar la idea de que hay oposiciones y de que hay partidos de oposición que de hecho legalmente existen en Nicaragua. Algunos de ellos le han quitado la personería jurídica, pero hay otros que siguen funcionando y además hay una fuerte actividad opositora, que eso también se comparte con Cuba,
fuera del territorio nacional, ¿no? Es decir, hay nicaragüenses activando en contra de Ortega desde Europa, desde los Estados Unidos, desde México, desde otros países de Centroamérica, Costa Rica, por ejemplo, donde llegan muchos nicaragüenses. Entonces, esa cosa como para ponerlo en el contexto político electoral o de las oposiciones o cómo se manejan las oposiciones. Ahora, es curiosísimo, y aquí damos todo este vuelo del zancudo, de la mosca y de cualquier insecto volador para caer en el meollo del asunto. Todo este cuento viene a relato de el escándalo suscitado en redes sociales el día de hoy por una supuesta fiesta de cumpleaños en un tepuy, en lo que se supone es además un parque nacional, una reserva, y los personajes que orbitan alrededor de este tipo de celebración. Y estoy hablando de la celebración de en apariencia, repito, de un cumpleaños de un ciudadano llamado Rafael Oliveros. Yo no lo conozco. Parece que es un personaje bastante encumbrado dentro de los círculos pues de este nuevo riquismo venezolano, vinculado de alguna manera a la oliburguesía chavista, que parece que además tiene actividades propias de las excursiones que se hacen en el Parque Nacional Canaima. Pues, es un tipo que está conectado, por decirlo de alguna manera. Se dice que se le estaba a él celebrando una fiesta de cumpleaños. No se sabe realmente si esto es así o si era una reunión casual, no se sabe. Pero entonces son fotografiados en este tepuy del Parque Nacional Canaima varios integrantes del ecosistema chic venezolano. Entonces está desde Titina Pensini, pasas por los Mel Sousa, hay allí otra gente de sociedad en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto genera varios comentarios. Pero ¿por qué yo esto lo empato con el tema de Rusia, que se los mencionaba hace rato? Porque Putin, salvando las distancias, en Rusia, una vez que cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Putin no es un comunista convencional, Putin no es un tipo de izquierda convencional. De hecho, Putin es dentro de sí una especie de caja de Pandoras al punto de que en Europa hay grupos nacionalistas conservadores que podrían llamarse de derecha que no ven mal a Putin. Y estoy hablando, por ejemplo, de Orbán en Hungría. Estoy hablando, por ejemplo, de otros grupos nacionalistas al norte de Europa que no ven mal a Putin porque ven en Putin además un personaje que más allá de ser de izquierdas o de derechas, es un tipo que se quiere plantar en la supuesta defensa de Occidente. Para mí, esa es una defensa errada porque tú no puedes defender Occidente si tienes un sistema económico que no es completamente libre y menos aún si no tienes un sistema político y social que sean completamente libres, ¿no? Y Putin obviamente no tiene una democracia en Rusia, en la Federación Rusa. Entonces, ¿por qué se dice que Putin defiende Occidente? Bueno, porque Putin está muy emparentado con la Iglesia Ortodoxa Católica rusa, entonces se dice que hay una defensa cristiana en Putin de alguna manera. Es un nacionalista que quiere hacer prevalecer sus intereses frente a las grandes corporaciones del mundo que están promoviendo esto que ahora han llamado el globalismo, lo que llaman la Agenda 2030 con respecto a las nuevas miras o metas de incluso los organismos multilaterales. Entonces, se dice, bueno, Putin sale de ese molde del globalismo, entonces Putin es un referente de Occidente. Para mí no lo es, para mí es igualito de deleznable que cualquiera de estos tipos como que existen en el Partido Comunista Chino, que existen en la Cuba comunista, que existen en la Nicaragua sandinista. Para mí va en el mismo saco, aunque tiene particularidades distintas, pero para mí califica igualito. El caso es que Putin ha logrado erigir en Rusia una cosa que es suprasocialista o supracomunista, es la trascendencia de lo que fue la URSS. Y ese es un sistema que en modo alguno es un sistema libre, sino que lo que ha hecho Putin es ordenar de manera más cabal posible eso que en alguna época en Venezuela se conoció como un capitalismo de Estado. O sea, Putin ha creado una suerte de privatización de la economía rusa, donde juega muchísimo además el tema energético, el tema del gas y el tema de los derivados del petróleo. Y en ese sentido, todas las concesiones, todo el arbitraje, la discrecionalidad que hay sobre ese tipo de economía, se reduce a un pequeño palmo de oligarcas. Es una oligarquía lo de Putin realmente,
que están administrados por el putinismo. O sea, todo cabe en la palma de una mano. O sea, Putin ha puesto la economía de Rusia a ser una economía en la que solo sus panas pueden estar presentes y pueden actuar. Esto no es, por ejemplo, como la economía de los Estados Unidos, donde, amén, de que existen grupos económicos importantes, de que existen monopolios en algunos sectores, oligopolios en otros. La economía de los Estados Unidos está diseñada para que si usted quiere emprender, usted pueda más o menos de aquí a 20 años, 30 años, montar grandes negocios. Y así se han montado grandes emprendimientos en los Estados Unidos. Esto lo digo en diferencia diametral a lo que se supone es un verdadero sistema de libre mercado, un verdadero sistema capitalista, por decirlo de alguna manera. En Rusia no, en Rusia hay un proceso de capitalismo controlado por Putin, porque realmente ni siquiera es que podamos hablar del Estado ruso, es Putin y su gente. Entonces, ¿por qué yo echaba todo este cuento de Putin y lo vinculaba con Venezuela? Porque en Rusia, donde existe la pobreza, como existe en otras partes del mundo, y donde existen las desigualdades, como las existen en otras partes del mundo, además entonces hay una especie de Rusia millonaria, que es una Rusia oligárquica, que está vinculada, repito, a Putin. En Venezuela, Maduro parece estar mirando con esta nueva fase del socialismo del siglo XXI hacia ese tipo de referentes. Y quizá en la segunda parte del programa, después que vayamos al corte, todavía no nos vamos, pero porque esta es una idea que quiero desarrollar con mayor profundidad, les explique por qué claramente estoy viendo eso en Maduro. El caso es que si nosotros posamos la mirada ahorita sobre Venezuela, no vamos a conseguir un proceso abierto de expropiaciones como el que encabezó Chávez en su momento, como incluso el que encabezó Maduro en los primeros días en los que estuvo gobernando. El proceso de regulación de precios terrible que se hizo con la SUNDE, el proceso de fiscalización a los comercios que se hizo con ese tipo de organismos, donde los comerciantes eran prácticamente perseguidos como unos ladrones, pues como unos delincuentes. El tema de establecer unas tablas de regulación de precios donde desde el papel toalé hasta el kilo de carne de res se sabía cuánto iba a costar, porque eso tenía que responder a un designio centralizado del Estado venezolano. Y bueno, y con ello toda la intervención en la economía que viene. Nosotros estamos en otra fase ahorita, que no, por cierto, es una fase liberal, una fase plenamente capitalista, sino que se parece mucho a lo de Rusia. Además que recuerden que en Venezuela sigue habiendo petróleo y el Estado sigue siendo el propietario, el testamentario de la renta petrolera. En ese sentido, lo que se están creando son como unas capas chic de la sociedad, muy minoritarias. Aquí no estamos hablando, amigos míos, yo sé que hay gente que se siente millonaria porque hace $500 al mes, en medio de un país donde el 80-90% de la población tiene que sobrevivir entre el salario mínimo y cosas en dólares que raspan a través de lo que uno llama un tigre. Eso es, no estoy hablando de la gente que gana $500 al mes, estoy hablando de un pequeño sector de la población que hace cientos de miles de dólares al mes en un torrente financiero que circula prácticamente en las mismas manos y son las manos de grupos privilegiados por el madurismo. De eso es que estoy hablando. No estoy hablando de que una Venezuela con una supuesta clase media que fue extinta y que ahora cree que está resurgiendo, va y hace mercado en un supermercado, en un bodegón y se gasta 150 o $200 en un mercado. No, esos somos los pendejos realmente de la partida. Estoy hablando de gente que tiene cientos de miles de dólares, repito, en circulación mensual, con los negocios más insólitos que ni siquiera viene al caso o viene al cuento mencionar cuáles son los negocios. Porque esa circulación de capital no se da porque esa gente tenga esos negocios. Esos negocios son la fachada de lo que realmente hay, que es un proceso enorme, torrencial, de legitimación de capitales en toda la economía venezolana. Y a eso corresponden, por ejemplo, la cantidad de edificaciones que hay en las Mercedes, en Caracas, en el municipio de Chacao, en Caracas, incluso en el Hatillo también. La venta de inmuebles por 500.000, 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares en una situación en Venezuela donde uno dice, donde tú comparas y tú dices, ¿cómo me voy a comprar una casa de $1 millón en Venezuela? Si los tuviese, ojalá yo los tenga en algún momento en mi vida. Si me voy a los Estados Unidos y con $1 millón me compro una tremenda casa. Bueno, es porque Venezuela, más allá de tener el tema del inmueble o de que usted quiera vivir allí, usted está comprando ese inmueble porque está en una estructura de legitimación de capitales, no porque usted le atraiga demasiado a Venezuela. Le atrae en el sentido de que tiene una laxitud enorme para usted legitimar esos capitales.
Y todo eso está conectado con el Estado central. Entonces, lo que se está propiciando acá, y vamos a ir a la pausa para explicar y meternos en el caso de esta gente del Tepuy, es el rostro de una Venezuela chica. El rostro de una Venezuela que, como decía acá el titular de los periódicos, tiene excepciones para la crisis. Toda crisis tiene excepciones, pues esta es la principal excepción que tiene la crisis venezolana, que no es una crisis nueva, sino que es una crisis de años, y que tiene un correlato con esto de unos sectores donde hay modelitos, donde hay influencers de redes sociales, donde hay gente dedicada incluso a negocios más innobles, como es la trata de blancas, la droga, por supuesto, que también está allí, una cantidad de cosas. Pero vamos a ir mejor a la pausa comercial y nos metemos de lleno con este tema a la vuelta del corte. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Vuelta en Y Así Nos Va, y bueno, para los que llegaron tarde y están angustiados preguntando ¿dónde está Daniel? ¿Dónde está Daniel? Daniel no puede llegar hoy, no pudo llegar y no va a llegar. Está haciendo una diligencia personal y tuvo que salir de hecho de la ciudad, allá en Alemania, está en otro lado de Alemania y bueno, se le hizo tarde, no va a poder llegar. Esperemos que mañana pueda estar con nosotros nuevamente. Esa es la situación. Y quiero retomar lo que estaba diciendo sobre a propósito de, porque yo no voy a hacer un programa sobre el Tepuy, se llama el Tepuy Kusari, ni el cumpleaños supuesto de este señor, ni el vestido largo de Titina Pensini o el smoking con lentejuelas de Osmel Sousa. No es mi intención. Simplemente que eso me sirve para reflejar una situación. Ustedes vieron o lo están viendo en desarrollo que de 2 días para acá pasamos de una situación de caos en la opinión pública, de abocarse todo el mundo, oh, qué mal está Venezuela y tal, con lo de Trinidad y Tobago, para llegar a un sitio donde está realizándose una celebración en la cima de un tepuy, a todo trapo, con champán, con comida, con unas instalaciones allí, con helicópteros privados que transportan a los invitados del festejo a el festejo. Y eso es la mejor imagen de lo que ocurre en la Venezuela actual. O sea, la Venezuela actual es un mosaico de contrastes enormes, pero es que no son contrastes, digamos, como cuando uno tiene en la escala de los colores, uno tiene el color azul, por ejemplo. Entonces uno dice, tienes azul rey, azul cielo, azul eléctrico, creo que se llama, azul marino. Entonces, ahí hay unos, digamos, unos gradientes, hay unos tonos. No, aquí estamos pasando del azul al amarillo fosforescente. O
sea, estamos hablando de que son contrastes, pero absolutamente que están en las antípodas. Y eso resume, más allá de la imagen de la Venezuela actual, eso resume el nuevo encofrado de la estética chavista. Una estética chavista que, como ya yo también les he dicho en otras oportunidades, ya no deja correr a través de la opinión pública la imagen del pate en el suelo, como la síntesis de lo que se supone es el proceso chavista. Esta estética chavista está más vinculada, yo diría que al boliburgués directamente, como la figura a idolatrar. Ya ni siquiera la figura a idolatrar es Hugo Chávez Fría con esa boina roja, ese uniforme militar, con esa estampa incluso a veces del llanero resabiado, que entonces hacía una cadena y duraba 8 horas hablando, un tipo con demasiada verborrea, sino que estamos hablando de que esta es la hora en Venezuela de los que hacen real a costilla de, y de los que hacen real porque son vivos mientras los demás son una partida de pendejos y no están aprovechando la situación. Ese es el relato para mí más sintético, el relato más resumido de lo que es el chavismo a esta hora desde el punto de vista estético. Y eso, por supuesto, que desde el punto de vista estético tiene unas señas muy claras. Estamos hablando de las camionetas blindadas, que ya tenían años, pero que ahora son groseras, por ejemplo, y una buena... O sea, usted quiere ver cuál es la síntesis del chavismo estético y usted se va a las Mercedes en Caracas y se para en una esquina cerca de algún restaurante de las Mercedes y usted lo va a ver. Entonces, probablemente usted va a conseguir allí estampado no solamente el camionetón, sino que se va a conseguir al tipo con los pantalones pegaditos, los chupi chupi, pero que en realidad no es un blue jean, sino que es un traje hecho a medida, chupi chupi, con unos zapatos mocasines sin media, que uno no sabe muy bien si esto es un empresario, si es un personaje de un juego como Grand Theft Auto de estos de PlayStation, si es un personaje de una película tipo Scarface, uno no sabe muy bien qué es. Y bueno, y aguas arriba, pues el relojote, las cosas, y al lado generalmente una compañía femenina que pues ya ha dejado de tener en su fisonomía como porcentaje mayoritario de la composición de esa fisonomía la carne humana, y lo que tiene más bien es el silicón en abundancia. Entonces estamos hablando de que es todo un empaquetado de una nueva estética que es aplaudida desde el poder, que es propiciada desde el poder, y que en ese sentido no se queda solo allí. No se queda en que, ay, vamos a chismear y vamos a ver, ay, mira, no, qué terrible, qué mal gusto tiene el chavismo. Ese es el modelo, esa es la mascarada, esa es la fachada de lo que hay detrás, que es esta nueva clase de figurines de televisión, por ejemplo, en lo que queda de la televisión venezolana. Te pone un canal de la televisión venezolana desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, y son unas muchachas que lamentablemente no tienen pues nada en la cabeza, que están allí quién sabe por qué, en esos programas de variedades que hacen en las mañanas, que luego uno se entera, pues yo no sé nada ni sé cómo se llaman, pero luego entonces salen, uno se mete en los portales de noticias y la animadora no sé qué, que está con el empresario chavista tal, y ahí uno entiende una cantidad de cosas, la compra de cupos en la televisión para este tipo de espacios, el apuntalamiento además de sitios nocturnos en Caracas, el apuntalamiento de restaurantes en Caracas, es decir, toda una irrealidad, porque esa no es la realidad de Venezuela. Y que, repito, para mí tiene una expresión muy concreta, porque no es nueva, en la Rusia de Putin. Hacia allá parece que desde el punto de vista bananero tropical quiere apuntar Maduro. Claro, hay una gran diferencia. Rusia es un coloso en teoría, por lo menos desde el punto de vista territorial lo es. Económicamente no lo es tanto, pero se supone que es una potencia mundial. Ahora, lo de potencia va entrecomillado porque, obviamente, con las grandes dimensiones geográficas que tiene Rusia y el peso geopolítico que debería tener, la economía rusa es no menos que despreciable. Una economía realmente para su tamaño, para lo que debería ser, es pequeña. Venezuela mucho más microscópica que eso. Y con las miras que tiene el chavismo en ciernes, pues mucho menos. Venezuela no tiene capacidad económica de desarrollar ningún modelo que uno le permita pensar que de aquí a 10 años, por ejemplo, va a haber algo distinto al bodegoncismo en Venezuela, o a la compra y venta de oro en Venezuela producto del tema del arco minero, o al tema de las rutas del narcotráfico. No hay ningún sector venezolano que se esté desarrollando realmente.
más allá de una pequeña porción de la población que, bueno, entonces trata de montar emprendimientos, que gente que abre un negocio, que monta un bodegón. Bueno, y ahí entonces eso es como meterse en una ensalada de frutas. Ahí hay de todo, hay desde la manzana hasta la piña, el melón, la lechosa. Usted no sabe si están vinculados al narco, si están vinculados al lavado, si es gente que tiene 300 años de su vida, cosa difícil porque nadie vive 300 años, pero que tiene toda la vida del mundo ahorrando para montar un negocio y quiere realizar su sueño, entonces monta un bodegón. Entonces es esa ensalada, pues el tema de los emprendedores en Venezuela. Pero cuando uno revisa esta imagen del Tepuy, vuelvo a la imagen del Tepuy, dice, ¿qué necesidad? La pregunta al final del día es, ¿qué necesidad? Bueno, porque es que se está poniendo de moda. Se está poniendo de moda ser el chocón de la partida, ser el echón de la partida, de decir que tú eres la excepción a la crisis. Eso es el alma de este nuevo chavismo. Es de restregarle en la cara, mientras antes se decía, no, hay que tener cuidado, tal, que no puede estar, que no te vean y tal, y había una especie de proceso de ocultamiento. Ahora estamos en una fase, digamos, de admisión pública del derroche, de admisión pública de la corrupción. En eso es que estamos nosotros. Y entonces siempre sale la pregunta a flote. ¿Pero por qué una gente va y celebra un cumpleaños, monta una fiesta en un Tepuy? Bueno, porque pueden hacerlo. Porque cuando tú tienes tanto dinero y ese dinero no te lo has trabajado, y ese dinero ha caído pues de prebendas del Estado, de conexiones con grupos mafiosos, de lo que tienes la necesidad de derrocharlo, tienes el nivel de demostrarlo, la necesidad de demostrar que tienes ese nivel, bueno, que simplemente lo haces. Es una gran pregunta psicológica. ¿Por qué, por ejemplo, que era lo que estaba hablando de las cosas locas, de la gente que se hace millonaria de la noche a la mañana? ¿Por qué Tony Montana montó un zoológico en su casa? Y entonces montó un tigre de Bengala en su casa. O sea, lo trajo desde otra parte del mundo y lo metió y montó un zoológico. Que eso es la película, eso es ficción. Pero eso no es ficción. Eso lo hizo Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles, montó un zoológico también. Y tenía una pista por supuesto, además de aviones en la finca, que no era solamente para decir que tenía una pista, era porque para razones de trabajo del narcotráfico le era muy rentable tener una pista. Pero simplemente es que hay un nivel, digamos, económico, cuando la riqueza no es bien habida, que ese nivel económico tiene que ser demostrado, tiene que ser derrochado, tienes que hacerlo porque yo diría que es una pulsión humana. Yo diría que es una ganada del instinto, o sea, de que tienes que hacerlo. Eso explica por qué. Bueno, entonces hay tipos que entonces se buscan 6 mujeres y dicen que tienen 6 mujeres. Bueno, porque no es ni siquiera que tú vas a tener una mujer distinta para cada día de la semana y para llevártela a la cama. No, es para que los demás sepan que tú tienes 6 mujeres. Probablemente ese que tiene 6 mujeres ni siquiera pueda cumplirle a las 6 mujeres. Pero él lo que le interesa es que los demás sepan que ese tipo tiene 6 mujeres. Entonces, de ese tipo de pulsiones es que está lleno este nuevo chavismo. De esa ostentación, de esa demostración, de ese tipo de cosas. Ya pues entonces luego entran consideraciones secundarias, cuando tenemos que ir al corte. Pero ahí está el tema desde que, bueno, que esto es una cosa insólita porque tú no puedes montar una fiesta en un parque nacional porque eso es territorio protegido, hay una vegetación que está protegida, una fauna que está protegida. Entonces, bueno, ya hay unos reclamos de grupos ecologistas. Bueno, me parece interesante, sí, está bien, pero aquí el tema trasciende eso. Aquí el tema es que eso es el reflejo de la nueva Venezuela. De una Venezuela que, repito, yo no le vi la lágrima en los ojos a Osmel Sousa por el muchachito que mataron llegando a las costas de Trinidad. Ni le estoy viendo el remordimiento en la cara a Titina Pensini, que bastantes programas de radio que hace y echa cuentos y tal, por la cantidad de gente que la está pasando mal en Venezuela. Y ellos van a decir, ¿y por qué me tiene que pegar a mí eso si yo no tengo nada que ver con eso? Y es la barrera que se hace entre una realidad y la otra realidad. Pero vamos a ir al corte comercial y seguimos comentando este tema. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Antes de continuar, voy a leer algunos mensajes de ustedes a través de nuestro chat en YouTube. Recuerden, nos buscan en YouTube como RCR 750. Y por acá tenemos mensajes. David Bolívar, la organización SOS Orinoco anunció la realización de la fiesta privada con pernocta en la cima del Cusarí, en el tepuy del Cerro Venado. Sí, es lo que estábamos comentando. Hedy Mancilla, Carlos Blanco, un artículo titulado Los venezolanos de afuera, escribió que realmente el famoso emprendimiento es una salida desesperada a la falta de empleo. Estoy de acuerdo. Y no solo a la falta, porque realmente yo no creo que en Venezuela haya escasez de empleo. Lo que hay en Venezuela es empleos muy mal remunerados, salarios de hambre, gente que a pesar de que trabaja de 8 a 5 en oficina, en comercios, en lo que sea, como empleados obviamente, no como dueños, son muy mal remunerados. Y eso tiene que ver con, yo creo que más que escasez de empleo, falta de empleo, es precarización del empleo, lo llaman mucho también. Y eso lleva a que la gente entonces trate de, a través de la invectiva, tratar de montar algo propio, como decimos nosotros en criollo. Por acá también dice, a ver, Robert Pacheco, además toda esa gente que exhibe sin pudor la riqueza amasada bajo el auspicio del chavismo se expone a la cultura de la cancelación. Sí, pero yo creo que en la cultura de la cancelación o en eso de exponerse para que comenten, justamente está la ganancia de esta gente. Yo creo que esto no es que se filtra. O sea, yo jamás voy a pensar que una foto de estas es filtrada y tal. Además que no es una foto. Se montan 20 fotos. Evidentemente, así no se quiera. O sea, yo no sé si a Osmel Sousa le pagan para esto, para hacer imagen de cualquier campaña de boliburgueses que haya, pero yo creo que así no se quiera, cualquier tipo de cosas de estas es utilizada para crear una maquinaria de propaganda. Porque al final de cuentas, ¿a qué molino lleva el agua este régimen? Al molino de la idea de que en Venezuela no hay crisis. De la idea de que en Venezuela, fíjate, uno puede ir al Quila y uno va a Tepuy, o va y te montas tu rumba en el Humboldt, pues. Además con la rehabilitación del hotel, pues que lo han hecho maravillosamente. Entonces tú te vas y te comes tu cenita allí por orden de $200, $300 y la pasas chévere en una champañita. Eso te habla de un país que es o se quiere crear como una enorme burbuja a la crisis, y realmente eso no es posible. Yo no creo que eso sea posible, pero es orientado por el régimen. Esto no se hace a pesar de, se hace con la bendición del régimen. En mi concepto. Margarita Judith Bultrón, qué pereza con el audio tan malo. Ustedes no pueden arreglar eso. Díganle a Maduro que les dé plata para comprar un equipo nuevo. Bueno, señora Margarita, su presidente Maduro, que no es el mío, porque usted es chavista, fue el que ordenó cerrar esta emisora en señal abierta. Y probablemente esos chavistas degenerados, que son los que usted apoya,
también son los que hacen eso que usted sabe que está ocurriendo, que están saboteando el audio de esta emisora. No tiene arreglo el audio, no hay manera, escapa de la circunstancia humana que nosotros podamos afrontar el tema del audio. No es un problema de acá, no es un problema de la estación, hay algo que se nos escapa, no podemos arreglarlo y obviamente ese algo uno tiene alta sospecha de que es saboteado por terceros. Entonces, el problema es que a usted le duele que nosotros estemos acá todavía y que independientemente de que yo no tenga aquí un audio Dolby Surround, o sea, que a mí no me escuche la gente en 5.1 o en 7.1, la gente entiende lo que yo estoy diciendo. Ese es el problema con los chavistas, porque les molesta eso. Tenemos por acá también mensajes que dicen: saludos del Reino Unido, me encantan los programas, gracias por tus exposiciones, gracias a usted. María Maxey, Osmel Sousa es un agente de la felicidad del régimen. Me gusta ese término, agente de la felicidad del régimen, porque si ustedes han leído un poquito la literatura, lo que llamaban la literatura del distopismo, que era cómo en algún momento las sociedades iban a avanzar hacia sistemas totalitarios, el famoso libro de 1984 de Orwell, que es el clásico del distopismo, es decir, cuando una sociedad totalitaria termina siendo de alguna manera afianzada, no en la época de Hitler, ni en la época de Mussolini, ni en la de Stalin, sino en sociedades futuras, allí se crea el Ministerio de la Felicidad. Y el Ministerio de la Felicidad es un ministerio de propaganda, y es el más importante, porque en una época en la que todos son los medios masivos, en donde la masificación de los mensajes, de las comunicaciones, es lo más fundamental, pues es fundamental que en esas comunicaciones se vierta el mensaje de que en el país donde existe un sistema totalitario o totalizante, es decir, que tiene la vocación de ser totalitario algún día, no está pasando nada, de que todo está chévere, cambur, y eso se hace fundamentalmente a través de un Ministerio de la Felicidad. Esos ministerios, aunque no existen, o sea, con ese nombre, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, realmente sí existen. BTV es el Ministerio de la Felicidad del chavismo. El MINSI es el Ministerio de la Felicidad del chavismo, donde se crea una realidad paralela. El Twitter chavista, es decir, este tipo de Venezuela chavista a través de redes sociales, como lo de Osmel Sousa y el Tepuy, pues las rumbas en el Humboldt, ese es el Ministerio de la Felicidad chavista por pastillitas, por gotas, por dosis. Eso es el Ministerio de la Felicidad. O sea que Orwell, cuando escribió ese libro hace más de medio siglo, hace muchísimo tiempo, no estaba pelado. Los sistemas totalitarios iban a llevar, evidentemente, en la modernidad, a que lo que se afincase primero fuese el aspecto comunicacional. Y en eso estamos nosotros. Judith Rodríguez dice: ¿será que ese Ministerio de la Felicidad está despachando desde el Tepuy? Bueno, allí pueden montar una oficina. Saludos desde Milano, Italia, de Steven Pinzone. Gracias por decir que está siempre en sintonía permanente. Ilis Tagliaferro dice: saludos, Neomar, todavía hay gente que vive en Narniazuela. Esa es una buena definición. Norberto Martínez: yo los estoy escuchando bien, la persona que tiene problemas con el audio debe revisar la computadora o el teléfono. No, yo sé que hay gente que tiene problemas con el audio, a mí lo que me molesta es la burlita. Eso de que por qué no le piden a Maduro, ni que esto fuese una emisora chavista, o sea, por favor, si más bien el chavismo se resta emisora, o sea, que se ubiquen, por favor. Miguel Ochoa: Neomar, disculpa el spam, en YouTube está disponible el documental de Rómulo Betancourt Resiste en el canal de Carlos Oteis. Bueno, no lo he visto, gracias por la sugerencia. Salvador Hernández: saludos de Nueva York, ese niño ha sido asesinado 2 veces, se refiere al niño que fue asesinado a las costas de Trinidad. La primera por el narcorrégimen, que le truncó la posibilidad de crecer en Venezuela, y la segunda ya en Trinidad, buscando tener una mejor vida en ese país. Totalmente de acuerdo, Salvador. Pedro Pereira: saludos, Neomar, desde República Dominicana. Bueno, saludos, hay muchos venezolanos en Dominicana también. Ramón Muñoz: tienes razón, Neomar, la burbuja tiene esa imagen y como buenos propagandistas que son los chavistas, esa es la imagen que le quieren vender al mundo de que Venezuela se está arreglando. Además estamos, amigos míos, saltando un poco el tema, saludos a Betty Soto también, que anda por ahí, de los mensajes. Estamos en plena propaganda o en plena campaña de propaganda del régimen. ¿Por qué? Bueno, hoy sigue el relato de la persecución del Coqui, que como ya supuestamente lo mataron, pues ahora falta el otro, el compinche del Coqui, que le apodaban el Conejo, y entonces sale Remigio Ceballos Hinchazo a decir que lo están persiguiendo. Seguimos buscando al individuo, alias el Conejo, junto con el resto de la banda,
que los tenemos plenamente identificados. Entonces, bueno, hay un comunicado, sale BTV, porque bueno, el régimen se acordó de que hay malandros en Venezuela y de que existen megabandas con las que, por cierto, ellos pactaron una convivencia silente por más de 10 años, desde que esa banda existía, la banda del Coqui, desde antes de que el Coqui fuese el jefe de la banda, cuando el jefe era otro, también en la Cota 905. Y pues, ¿qué les voy a decir? Si como cuando uno es niño y le dan en esos suplementos que tienen para hacer sopa de letras, para hacer crucigrama, para hacer pues de todo, hay uno que es que une los puntos. Si uno une los puntos y dice, está la persecución a la corrupción dentro del chavismo, y llegas luego está la persecución al AMPA dentro del chavismo, y mataron al Coqui, y están persiguiendo a los demás miembros de la banda del Coqui de la Cota 905 y tal, y están persiguiendo al Conejo. Y luego lo empatas con una glamurosa, chic, estupenda, dirían, bueno, tipos como Mel Sousa, divinas imágenes sobre unos venezolanos muy blanquitos ellos, oye, perfectamente perfumados, acicaladitos, oye, qué cosa tan espectacular. Es que es para meterlo en la revista People, de verdad. No, yo creo que la People es muy vulgar, hay que ponerlo en una revista un poco más, que tenga un poco más de alcurnia, de caché. Y tú dices, pero si es que en Venezuela, mira qué belleza de paisajes tropicales, mira qué belleza de paisajes amazónicos, selváticos, mira qué belleza lo que es los Roques, mira qué belleza lo que son las vistas desde el Humboldt. No vale, Venezuela está chévere. O sea, no me van a decir a ustedes que no se les hace coincidente que todo esto se produzca en cadena. Lo que pasa es que la masa al final de cuentas pierde la reflexividad y entonces no hace la tarea. La tarea es hilar los puntos. La tarea es ver cómo todo forma parte del mismo panorama propagandístico. La tarea es mirar cómo todo remite a una Venezuela irreal, porque usted y yo que estamos dentro de Venezuela, o usted y yo que usted está fuera de Venezuela y yo estoy dentro de Venezuela, pero usted de afuera sabe, porque tiene familiares acá y vive todos los días lo que pasa acá. Usted sabe que esa Venezuela no existe, porque yo también salgo a la calle y yo me consigo los bodegoncitos y unos locales bien bonitos que están montando y tal. Ahora, probablemente si yo agarro el carro y agarro vía por la regional del centro y me voy primero hacia Maracay y después paso y llego a Valencia, le sigo dando y entonces me voy al interior de la República, llego al llano, tal, esa no es la Venezuela. Venezuela es más lo que el doctor Agustín Blanco Muñoz nos dijo tantas veces en este programa y mucha gente se reía, eso del ex país, que un país formalmente existente y menos un país en vías de desarrollo. Entonces, la operación de propaganda está en marcha. La operación de propaganda nos quiere mostrar que la crisis tiene excepciones. La operación de propaganda nos quiere demostrar que el Estado es fuerte y está en contra de la delincuencia. La operación de propaganda nos quiere demostrar que Maduro es un tipo incorruptible y que los que se comieron la luz en el momento en el que él les dio poder, dándole un cargo de, ponte tú, de director de un organismo del Estado, o que les permitió ser candidatos a alcaldes, a gobernadores, a concejales, y se comieron la luz, pues él los está reprendiendo como un buen padre que es, y es un tipo que no tolera la corrupción. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y así nos va. Ya venimos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo.
tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muy bien, de vuelta en Y así nos va, ya en la parte final del programa que se nos ha ido volando en todo este relato del agravio continuado y del país real. Mensajes de ustedes a través del chat de YouTube. Fabiola Pérez, se oiga mal, se vea mal, sigue siendo la emisora que da la dosis de realidad informativa. Los quiero y los apoyo desde Chacao. Gracias, Fabiola. Darwin Marrufo dice que este tipo de fiestas las van a tener que reseñar es en revistas como Mecánica Popular. Dice él que por tanto silicón que hay involucrado en la situación. Luis Castro se pregunta, ¿qué es de la vida de Roland Carreño? Y me imagino que lo pregunta Luis por el tema de estas altas esferas glamurosas del socialité caraqueño, ¿no? Bueno, allí la realidad es maquiavélica. Lamentablemente Roland Carreño sigue preso. Lamentablemente creo que los dolientes de Roland Carreño cada vez son menos, dentro y fuera de su partido. Lamentablemente creo que este tipo de gente, por ejemplo, yo estoy seguro que Roland Carreño conoce a mucha de esta gente que estaba ahí pasándose la del Olinto, no tiene un minuto para pensar en Roland Carreño y así como salen a festejar, bueno, salir a pedirle a sus amiguitos chavistas, porque evidentemente para tú estar en ese nivel tienes que tener bastante amigos chavistas, a pedirle por la libertad de Roland Carreño, que independientemente de que uno no esté de acuerdo o lo que pueda uno ver como liderazgo político en Roland Carreño, que yo no lo veo, yo no creo que tenga ninguna razón para estar preso justamente por ese hecho, porque Roland Carreño no es ninguna amenaza para nadie, y prácticamente a Roland Carreño se le tiene como rehén detenido porque era parte del grupo cercano de Leopoldo López. Y ahí es cuando uno dice, deberían meterse con uno de su tamaño, ¿no? O sea, Roland Carreño, si algo uno puede pensar es que Roland Carreño no va a estar metido nunca en una conspiración, nunca va a estar metido en un tema de hacerle daño a nadie. O sea, es lo último que yo podría pensar de Roland Carreño. Pero bueno, ese es el país que tenemos. Bueno, aquí Guillermo Montoya dice también que ¿cómo fue que le vendieron al Nacional a Diosdado? No, el Nacional no se lo vendieron a Diosdado. Ciertamente hay grupos económicos vinculados al chavismo, a este chavismo boliburgués, tan bello él, que han permeado la junta directiva del Nacional y su esquema de financiamiento. Un periódico, además, lo hablamos en estos días, lo hablaba con Daniel, un periódico que se le acabó la publicidad, que se le acabó el diario físico porque le negaron en determinado momento el papel prensa, que vino a menos, además por decisiones editoriales, pues, que son así. Es un periódico que lamentablemente yo creo que ha sido mordido por el alacrán de la boliburguesía, sí. Pero Diosdado Cabello no ha comprado el Nacional. Lo que ha ocurrido en los últimos días con el Nacional es que el gigantesco edificio que tenían en Los Ruices, aquí en Caracas, fue despachado por un juicio express, con un tribunal express, como la Justicia Express de Venezuela, sin derecho a la defensa, y se lo dieron a Diosdado Cabello, que no sé qué va a montar allí, realmente. Es una gran interrogante que tengo en este momento en mi cabeza. Saludos a José Morreal, dice... Neomar, ya que Guaidó es presidente, según él, debería dirigirse a los organismos internacionales por tan lamentable suceso en Trinidad con ese niño y la pobre familia. Alguien tiene que hacer algo. Juan Rodríguez, señor Neomar, ¿por qué será que no he visto a ningún abogado tratar de defender a esta señora que el presidente de Trinidad y Tobago demandan por millones de dólares? No hay pierde. ¿Qué tal? Dice Juan Rodríguez. Dania Lourdes Olivares, Dios santo, aquí no hay nada que justificar, qué desgracia el desgobierno, dice Nadia Lourdes Olivares. ¿Quién más por acá para saludarlo antes de irnos? Porque ya se nos acaba el tiempo. David Bolívar, esta guachafita no va a ser unas semanas, cuidado que aquí vamos a tener 6 meses de negociaciones profundas en México. Eso es importante, porque a medida que pasa todo esto, hay unos tipos que le dicen a usted y me dicen a mí, que ellos van a resolver todo esto tomando café, en el mejor de los casos, el plan más zanahoria, porque yo no creo que tomen café, yo creo que esos toman otra cosa, en una mesa en México. Que ellos van a resolver todo esto en México. Qué maravilla desmontar
al putinismo criollo, al putinismo tropical en una mesa en México. Ponte a creer, Chibulí. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado. Le mando saludos a más gente que está allí, Jorge Castro y muchacho, Ingrid Ramírez, Betty, Tamariz López, no lo había saludado. Muchísimas gracias por acompañar, Isabel Laque, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros les pedimos que no nos abandonen y mañana nos acompañen de nueva cuenta en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCM 750 AM.